Vamos a permitir la grabación. Bueno, hoy día, hermanos, es miércoles 21 de agosto, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, si alguien puede dar lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. Puedes beber mi copa. Gracias, gracias, hermano. ¿Puedes beber mi copa? Una pregunta, ¿no? ¿Puedes beber mi copa? ¿A qué se refiere, hermanos, el Señor Jesucristo cuando dice a sus discípulos, ustedes pueden beber mi copa? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? De esto vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué viene a ser esta copa? ¿No? ¿Qué representa o simbólicamente qué está representando? ¿No? Puedes beber mi copa, dice así a sus discípulos el Señor Jesucristo. A ver, Se- comentarios y preguntas, hermanos. Seguramente se refiere, hermano, la prueba, el juicio que va a pasar, hermano, que está a pocos días. Seguramente está diciendo a los apóstoles y ellos dijeron, sí, ¿no? Ah, ya, está bien, si van a pasar. Así le dijo a los apóstoles, creo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos Celso. Justamente ahí hay un dibujo ahí, hermanos, en la pantalla, pueden fijarse, hermanos. He tomado del internet ese dibujo ahí y no sé si logran ver las letras también, las palabras del Señor Jesucristo antes de morir. Ahí está, hermanos, dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ahí Dios está. mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, ahí, hermanos, vamos a hablar justamente de la copa y la copa está relacionado, hermanos, con lo que tendría que pasar, ¿no? Dar su vida por nosotros, ¿no? Al Señor Jesucristo. La copa. Salmos 22:1, hasta ahí también, hermano, ya había pronunciado anticipadamente David, ¿no? Allí, este juicio, este momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado también? Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, en el Getsemaní, antes de que el Señor Jesucristo, ¿no? Entrara, ¿no? A este proceso, ¿no? Diríamos así, de salvación, él tenía que primero ir a Jerusalén y en Jerusalén ser condenado a la muerte, pero no solamente eso, vamos a ver que lo iban a castigar, azotar, escupir, golpear, iban a hacer de todo con el Señor Jesús. En el Getsemaní, hermanos, orando, pidió ayuda a sus discípulos para que oraran y pues se dormían los discípulos, ¿no? Una y otra vez les pedía que oren. Y entonces el Señor en su oración dice, Señor, pues, no, respecto a la copa, dicen, si no puedo beber esta copa, Señor, pues, no, que no se haga mi voluntad. Humanamente a veces uno no quiere entregarse, ¿no? A sufrir, a padecer, en este caso Jesús tenía que entregarse, ¿no? A morir por nosotros. Entonces, a eso se refería la copa. No puedo, de repente, Señor, si no puedo, dice, no, no se haga lo que él está sintiendo, ¿no? De repente no poderse entregar, sino que se haga tu voluntad, dice, ¿no? Y la voluntad del Padre era que el Hijo se entregara, pues, ¿no? Ahí está la copa, ¿no? La copa está referido a eso, ¿no? La copa. Y a los discípulos Jesús les dice, ustedes pueden tomar, beber de mi copa, ¿no? Bueno, los discípulos dijeron que sí podemos, ¿no? Ser bautizados con el bautismo que yo tenga que hacer. ¿Y a qué se refiere el bautismo, hermanos? ¿A qué se refiere el bautismo? Bueno, vamos a leer justamente todo esto en la Biblia, ¿no? En la Biblia, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermano, hermanos, hermanas? Siéntense libres para participar, hermanos. Hermano Justo.
Sí, hermana Ahí, Mónica. cuando habla del bautismo, ¿cierto? Se refiere a sumergirse en la terrible experiencia de dolor y muerte por la que iba a atravesar Jesús. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues no. El bautismo significa, pues no, la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados, ¿no? También la resurrección, ¿no? La muerte y resurrección. Por eso cuando nos bautizamos, ¿qué pasa, hermanos? Simbólicamente nosotros estamos muriendo, así como Jesús murió en la cruz, también nosotros estamos muriendo, matando a quién? A nuestro hombre antiguo, viejo, pecador. Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, ese significa el bautismo, ¿no? Y también resucitó al tercer día, ¿no? Entonces, cuando salimos del agua, estamos saliendo pues a vida nueva, ¿no es cierto? Como hijos de Dios. Ahí está, hermanos, entonces el simbolismo, ¿no? De la copa y del bautismo, que lo vamos a leer también justamente en el libro de Marcos, hermanos. Muy bien, entonces aquí está, hermanos, Marcos, dice, lee Marcos 10:32 al 45, hermanos. Y ahí la pregunta que hay que resolver, hermanos. ¿Cómo revelan estos versículos? Dice, la ignorancia persistente de los discípulos. Miren, hermanos, lo que vamos a leer, vamos a ver, dice, la ignorancia que persiste, ¿no? Que continúa, ignorancia, ¿no? ¿De quiénes? De los discípulos. Dice, no solo acerca de la misión de Jesús, o sea, la falta de comprensión, ¿no? En este caso, de la misión de Jesús, del trabajo. ¿A qué vino Jesús? ¿No? Tal vez eso es lo que no lograban entender, dice aquí, la ignorancia, esta palabra, ¿no? Dice la ignorancia, ¿no? ¿Cómo revelan estos versículos que vamos a leer? La ignorancia persistente de los discípulos, no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo. Miren, hermanos, también a veces uno puede estar ignorando qué cosa es seguir a Jesús, o sea, ser un discípulo de Jesús. En eso nos vamos a concentrar, hermanos, ¿no? Y siéntanse libres, hermanos, para participar. Vamos a ver el texto bíblico, Marcos 10:32 al 45. Dice la palabra de Dios, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ahí está el Señor Jesucristo, hermanos, con sus discípulos, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Me imagino, yo no conozco Jerusalén, o sea, literalmente, pero me imagino que Jerusalén está en una parte alta, ¿no? No sé, será una meseta, qué será, pero están yendo en camino pues a Jerusalén y están subiendo, pues, ¿no? ¿No? Eso es lo que dice ahí la Biblia. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Sí, hermana. Debemos recordar que él antes de ir a Jerusalén les había dicho a qué iba a Jerusalén. Le había dicho, es necesario que vaya a Jerusalén. Allí los principales, los fariseos me van a hacer esto, esto, otro. Allí me van a matar. Y les dijo todo lo que iba a pasar en Jerusalén y ellos todavía no lo entendían. Incluso los versículos antes, ¿cierto?, de que ocurra toda esta petición de la que habló usted hace un momento, Jesús les había dicho de que había que recibir el reino como un niño, les había dicho acerca de los tesoros, ¿cierto? De lo que era más importante, de que el menor, o sea, de que el mayor iba a venir a ser el menor y todo eso, pero ellos no, no sabemos, o sea, no vamos a juzgar porque nosotros también somos seres humanos que nos equivocamos, nos caemos, ¿cierto? Si era por orgullo, porque eran egoístas o porque sus ojos estaban tan velados, ¿cierto? Que no podían entender todavía lo que iba a pasar, porque Jerusalén, o sea, Jesús iba a Jerusalén a eso. Hay un versículo, a ver dónde lo leí, que decía, ¿cierto?, de que él levanta su cabeza, ¿cierto?, para seguir camino a Jerusalén, a cumplir lo que ya había dicho. Dice así, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí está, en Lucas 9:51. Muy bien, gracias, hermana.
Sí, pues, hermanos, los discípulos ya habían escuchado 2 veces, ya creo, ¿no? Acerca de que Jesús tenía que ir a Jerusalén y ahí tenía que ser sentenciado a muerte por los principales sacerdotes, los escribas, fariseos, o sea, los judíos, ¿no? Entonces lo iban a entregar a los paganos, bueno, a los hombres, y lo iban a matar, pues, hermanos, ¿no? O crucificar. Y al tercer día iba a resucitar. Eso les había dicho y repetidamente, hermanos. Así que, y muchas otras cosas más les había dicho ya anteriormente. Entonces, hermanos, entonces, ¿qué pasa? Están yendo pues en ese camino, están yendo a Jerusalén. Yo me imagino que de alguna manera los discípulos tenían presente pues eso, ¿no? Tenían presente eso, ¿no? De que iban a ir, aunque no lo entendían cabalmente, ¿no? Y a veces no querían de repente aceptar que su maestro iba a ser castigado, escupido, muerto, ¿no? O sea, no lo entendían y no podían tampoco aceptar porque según su idea en ese tiempo era pues no de que Jesús tenía que ser un rey terrenal, ¿no es cierto? Derrocar a los romanos y ser el rey, pues no. Entonces, más o menos esa idea tenían los discípulos y la gente de ese tiempo, ¿no? Bueno, pero vamos a ver aquí, hermanos, que dice la Biblia, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Entonces, Jerusalén debe estar en una parte alta, hermanos. Así que están subiendo para Jerusalén, ¿no? Y dice, y Jesús iba delante. Y ellos, o sea, los discípulos, dice, se asombraron, ¿no? Se asombraron. Esa palabrita, se asombraron. ¿Por qué se asombraron, hermanos? Y dice, y le seguían con miedo. Miren, los discípulos le están siguiendo con miedo. ¿Por qué miedo? ¿De qué miedo? ¿No? Término Es, justo, sí, hermana. Sí, perdón, sí. disculpe, yo creo que de todas maneras en el rostro de Jesús deben haber visto algo, porque ¿cómo andamos nosotros cuando estamos preocupados, cuando tenemos angustia? Cristo iba a la muerte, o sea, lo sabía, iba a la muerte. Entonces pensar que cada vez estaba más cerca de Jerusalén, o mientras más se acercaban, y como leía también los pensamientos de ellos, yo me imagino que debe haberse sentido muy solo, porque los discípulos disputaban de quién iba a ser el mayor, mientras él sabía que iba, o sea, que no era eso a lo que él venía, a lo que ellos pensaban, ¿cierto? Y les había enseñado una y otra vez y ellos no entendieron. Entonces, yo me imagino que debe haberse sentido muy solo. Entonces, Jesús que siempre fue, yo me imagino un Jesús muy alegre, no sé, muy sonriente siempre, porque todo el mundo se acercaba a él sin miedo, pero ahora ellos tenían miedo del rostro, entonces yo me imagino que algo veían en el rostro de él. Bueno, pero aquí, hermanos, en la Biblia nos está diciendo que no, los discípulos eran los que estaban asombrados, dice, ¿no? De los discípulos, ¿no? Y le seguían, dice, con miedo los discípulos. La pregunta, ¿no? Que nos hacemos es, ¿de qué están asombrados los discípulos, ¿no? ¿Y por qué tienen miedo los discípulos? Están yendo a Jerusalén. Yo me pongo a pensar, ¿no? De que seguramente algo han entendido, pues, ¿no? De que Jesús está yendo a la muerte. Así que los discípulos también, siguiendo a él, si lo van a matar a su maestro, entonces seguramente ellos están de miedo, ¿no? Ahora, tal vez también están pensando que Jesús los va a matar de repente a los romanos o algo así, ¿no? Entonces va a haber una lucha, una guerra, algo así, ¿no? Pero están asombrados y están yendo de miedo, no los discípulos. Tal vez, no sé si nosotros nos ponemos en el lugar de los discípulos, ¿por qué estaríamos asombrados y estaríamos siguiendo con miedo? ¿No? Con miedo, ¿no? Esa palabrita miedo, ¿no? Continúo leyendo, hermanos. Dice, entonces, dice, volviendo a tomar a los 12 aparte, o sea, el Señor Jesucristo los junta a los 12 discípulos y les comenzó a decir, hermanos, las cosas que le habían de acontecer. Entonces los junta a los 12 hermanos, el Señor Jesucristo, y les dice, ¿no? He aquí, subimos a Jerusalén. Miren la palabra subimos también, ¿no?
físicamente como será en una parte alta Jerusalén, ¿no? He aquí subimos a Jerusalén, les dice a los discípulos, y el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, ¿no? Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Miren, hermanos, ¿ah? O sea, entregado a los judíos, a los principales sacerdotes y escribas. Lo condenarían a muerte. Miren, ya ahí está, ¿no? Todo lo que tiene que suceder con anticipación está mencionando el Señor Jesús. Y que a quién va a entregar, a los gentiles, a los romanos, ¿no? Y escarnecerán, le escarnecerán, ¿no? ¿Qué es escarnecer, hermanos? Se burlarán, le insultarán, ¿no? Le azotarán, hermanos, ¿no? Dice, le escarnecerán, le azotarán, ¿no? Y escupirán en él. Yo pregunto, hermanos, yo no sé si aquí en la sala a alguien, por ser cristiano, alguien te ha escupido, hermanos, en el rostro, alguien te ha escupido. Imagínate, hermano, a ver, que alguien te escupa o en la iglesia y un hermano te escupe en tu cara y te dice que, no sé, ¿alguien tiene esa experiencia de que alguien te ha escupido en tu cara? A Jesús, el Hijo de Dios, el Creador en carne, ¿no? Entonces, miren, le escarnecerán, se burlarían de él, le azotarían, le escupirían, ¿no? Y le matarán, dice, ¿no? Hacia el Hijo del Hombre, ¿no? O sea, Jesús. Más al tercer día resucitará el Hijo del Hombre, ¿no? Eso es lo que les dice a los 12 discípulos, ¿no? Entonces, hermanos, ahí, miren, está diciendo esto y inmediatamente Marcos, ¿no? En lo que él va escribiendo, ¿no? Este evangelio inspirado por Dios, él es bien conciso, o sea, no da mucha explicación y de frente dice qué es lo que pasó, hermanos. Entonces dice Jacobo y Juan, o sea, dos discípulos, o sea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron. Entonces se acercan a Jesús, Juan y Jacobo, diciéndole, maestro, le dicen, maestro. Miren, aquí no le va a consolar, hermanos, a Jesús, de que cómo va a pasar eso, como Pedro decía, no permitas, no. Sino de frente le dice, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieren? A ver. Entonces ellos dicen, ¿no? Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí los dos discípulos ya no sé si entenderían lo que estaba diciendo Jesús de que iba a ir a Jerusalén a morir, pero ellos piden, ¿no, Señor, en tu gloria, o sea, en la gloria, sabemos la gloria es cuando uno vence y es glorificado porque ha vencido, ¿no? No sé en qué están pensando los discípulos, pero acá Jacobo y Juan, ¿no? Ellos son, ¿no, hermanos? Entonces dice, queremos que nos conceda que en tu gloria, en tu victoria, digamos, ¿no? Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sé qué estarán pensando los discípulos para estar pidiendo eso, sentarse a la derecha y a la izquierda en la gloria de Dios, o sea, ¿no? Cuando esté en su gloria, dicen, concédenos. Hermano, Entonces, ¿qué dice Jesús? Sí, hermano, ¿alguna pregunta? esto parece que significa que ellos han entendido los dos, Jacobo o Santiago, Juan, los dos lo han llevado a la transfiguración también, estaban allí. Eso representaba la resurrección. Entonces, ellos representaban el triunfo. Por eso, si triunfa, entonces danos pues la prioridad de sentarnos contigo, se lo está diciendo, hermano. Ellos los dos seguramente han entendido, han comprendido, han asimilado lo que estaba diciendo el Señor. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues eso es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Que estarán pensando, pero han pedido eso, ¿no? Que sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿no? De Jesús en su gloria, cuando esté Jesús así, ¿no?
Entonces, pero el Señor Jesucristo les responde y les dice, pues no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le dice a sus dos discípulos. Entonces ahí es donde hace la pregunta, ¿no? El Señor Jesús. A ver, ¿ustedes pueden beber del vaso que yo bebo? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es la pregunta para los discípulos. Entonces los discípulos contestan y dicen, pues no, podemos, Señor, podemos, sí, podemos beber del vaso que tú bebes y también ser bautizados con tu bautismo, podemos. Entonces el Señor Jesucristo les dice, no, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Sí, van a beber del vaso que yo bebo. Ya habíamos dicho introductoriamente a qué se refiere al vaso, ¿no, hermanos? Ese vaso significa, hermanos, beber, o sea, ir a la muerte, pues así, ¿no? O sea, entregarse, o sea, a eso se refiere, ¿no? Aunque no lo entenderían los discípulos claramente, pero dijeron que sí. Y con el bautismo, con que soy bautizado también, como dice el Señor, que podréis, seréis bautizados, ellos dijeron sí. Y Jesús está diciendo sí, ustedes van a poder beber, ¿no? Así del vaso que yo bebo, porque sus discípulos tendrían que morir igual que Jesús, hermanos. Y ser bautizado también, pues no, hermanos, el bautismo, no solamente el simbólico, sino hay bautismo, como dice la Biblia, ¿no? Del agua, que es simbólico, ¿no? Y también el bautismo del Espíritu Santo, bautismo de fuego, ¿no, hermanos? Bueno, entonces ahí, hermanos, dice así, ¿no? El Señor Jesucristo dice, pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. O sea, yo no puedo decidir de que Juan se siente a mi derecha o a mi izquierda y también Santiago. No, eso no está en mi potestad, dice, ¿no? El Señor Jesús, sino a aquellos para quienes está preparado. Está diciendo aquí que Dios, nuestro Padre, tiene preparado, y Él sabe quién se va a sentar a su derecha, a su izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que le está contestando el Señor Jesucristo. Pero ahora yo hago la pregunta para nosotros que estamos en esta sala, hermanos. A ver, ¿quién de la sala quiere sentarse a la derecha y a la izquierda o a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo, que está allá ya en el cielo, nuestro Señor Jesucristo? A ver, hermanos, ya está en su gloria el Señor Jesucristo, pues no, está intercediendo por nosotros, pero Él también, pues finalmente que concluye este conflicto, hermanos, pues Él va a gobernar todo el universo y esta tierra en especial, hermanos. ¿Quién ha pensado, hermanos, a ver sentarse a la derecha o a la izquierda? No sé si algún hermano puede prender su micro y comentar. No. ¿O cómo estaban pensando, hermanos? Ir al reino, al cielo, o sea, a la nueva Jerusalén. ¿Y qué estamos pensando, no? ¿Dónde nos vamos a sentar, hermanos? A ver, no sé. ¿Qué dicen, hermanos? Hermano, A ver. Sí, hermano, a ver. así como los discípulos tenían miedo subiendo a Jerusalén, nosotros también humanamente tenemos ahorita miedo de cómo vamos a pasar 7 plagas, no haber comida. Estamos pensando en eso y ahora más adelante beber la copa también eso no es fácil. Entonces en esas cositas nosotros humanamente estamos cuidando el pellejo, hermano, el cuerpo físico, pero no estamos pensando más allá. Pero pensando más allá, claro, como Pedro, sí podemos decir, pero no sabemos más adelante qué es lo que pasará con nosotros, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso, por tu participación. Sí, pues ahí está, ¿no? Pedro, ahí está también Santiago, Juan, ¿no? Los que hacen esa petición, hermanos. Y verdaderamente nosotros sabemos lo que ya pasó, pues. Jacobo o Santiago, pues, por Jesús, por seguir a Jesús, le han cortado la cabeza, hermanos, a Santiago. Por Jesús se ha hecho cortar la cabeza. ¿Ah? Y Juan, aunque él sí ha vivido, ¿no? Pero dice la historia, dice de que
el emperador romano, ¿no? Creo que era Domiciano, ¿no? Por acallar la voz de Juan, lo metieron pues en un perol de aceite hirviendo, o sea, querían hacer chicharrón de él, ¿no? Entonces, hermanos, pero no murió, pues no le pasó nada, ¿no? Entonces, para callar su voz lo mandó pues a la isla de Patmos. Pero en esas circunstancias ahí, no, Dios le mostró el Apocalipsis, las profecías, y él escribió y vivió pues muchos años, ¿no? Eh, no, el último, me parece, discípulo que murió, más bien él, no fue crucificado, otro no, sino, pero pasó todas las pruebas, ¿no? Y Pedro también, pues hermanos, él dijo, no soy digno de que me crucifiquen así, ¿no? Como mi Señor, sino a cabeza abajo crucifiquen. Entonces, han bebido pues de la copa que el Señor ha bebido y también han sido bautizados con el bautismo del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí nosotros, eh, no hay otra cosa, ¿no? Aquí, o bien nos entregamos al Señor para eso justamente, ¿no? El llamado del Señor es, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Entonces uno tiene que entregarse para eso. La muerte tiene solución, hermanos, así que no es un problema la muerte. Claro, humanamente tratamos de conservar nuestra vida, nos enfermamos, queremos curarnos, ¿no? Seguir vivos. Pero en este caso, como Pablo, vivir para servir a Dios, pues si vivo, sigo pues predicando, no sirviendo. Y si muero, pues ya está, he vencido también, pues dice, ¿no? Victoria para mí la muerte. Y la Biblia misma dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, porque sus obras continúan. No, es una bienaventuranza para los que mueren en Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí hay que entender eso, ¿no? De que sí o sí todos vamos a morir, pues. Si uno quiere conservar su vida, pues, o sea, tiene miedo, ¿no? De ser cristiano, entonces, pues, la va a perder su vida, pues se va a perder. Pero aquel que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, la va a volver a tener, va a volver a vivir, a resucitar y tener vida eterna, ¿no? Ahí está claro, hermanos, ¿no? El mensaje. Entonces aquí es una entrega al 100% total para dar la vida, ¿no? Por eso. Porque estando con Jesús ya pues ya tenemos vida eterna, pues hermanos. Bueno, pero aquí, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Los demás discípulos oyen pues lo que estos dos discípulos están pidiendo, hermanos. Entonces, cuando lo oyeron, los 10 comenzaron pues a enojarse, ¿no? Se enojan pues, ¿no? ¿Y por qué se enojan, pues, hermanos? ¿No? Se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Mas entonces Jesús, llamándolos, ¿qué les dice, hermanos? Los llama y ahí les habla. Y dice, pues no, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces aquí estamos viendo que el Señor Jesús está haciendo ver de que ese hecho de sentarse a la derecha, a la izquierda, como que el interés era ser el más importante, pues importantes, ¿no? Importantes, ¿no? Entonces, pero eso de querer ser importantes, hermanos, dentro de la iglesia, tener un cargo, no sé, o en este mundo, ¿no? Gente que quiere ser autoridad, ser importante, ¿no? Entonces dice, entonces, ¿qué pasa en esta tierra con los gobernantes, hermanos? Se enseñorean de ella, pues entran, toman un cargo, se hacen los señores de todo, los que mandan, ¿no? Y ordenan, ¿no? Y tantas cosas. Así es, ¿no? Ya hoy en día es corrupción, incluso las autoridades que entran con buenas intenciones y ahí en ese cargo se corrompen, ¿no? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad, ¿no? Los grandes hombres, ¿no? Autoridades. Ejercen poder, ¿no? Potestad. Pero el Señor Jesucristo dice, no será así entre vosotros, entre ustedes, o sea, a los discípulos está hablando, no va a ser así entre ustedes, ¿no? Juan, Santiago, ¿no? Y a todos los discípulos, no, entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande, el que quiere ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, pues. O sea, en el reino de Dios el grande es el que sirve, hermanos, servidor de todos.
Y el que de vosotros quiera ser el primero, dice, será siervo de todos. Si uno quiere ser el primero, entonces tiene que ser siervo de todos, servir a todos. Entonces él se pone como ejemplo, pues el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre está diciendo, porque yo, o sea, Jesús, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, o sea, está diciendo, yo no he venido para que me sirvan ustedes, sino para servir. ¿Y qué significa eso de servir, hermanos? Servir es buscar, Jesús viene a buscar nuestra salvación, hermanos, dando su propia vida en la cruz. Eso es servir, dar la vida por el prójimo, para que el prójimo alcance la salvación. Eso se llama servir, ¿no? Entonces el Señor Jesús es el ejemplo, ¿no? Sino que vine para servir, dice, y para dar, dice, mi vida en rescate por todos, por muchos. Dice. Repito el texto bíblico literalmente, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? Y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, hermanos, esa es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, luego viene aquí los comentarios de nuestra lección de escuela sabática. Pero de repente alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí está, la palabra de Dios, hermanos. O al final hacemos algunas preguntas y pues esta lección también, hermanos, hace preguntas al final. El comentario, hermanos, dice, Jesús se acerca cada vez más a Jerusalén durante sus viajes. Y a medida que avanza, pone delante de sus discípulos lo que sucederá allí. Les está avisando lo que va a suceder. Que lo van a sentenciar a muerte, lo van a matar y al tercer día va a resucitar. No se trata del escenario que ellos tienen en mente o el que desean escuchar. Claro. De repente uno no quiere escuchar, como dice el hermano Celso, ¿no? A veces de repente uno quiere cuidar su pellejo, ¿no? No quiere, no pasar esas dificultades. Bueno, humanamente uno piensa así, ¿no? Entonces, los discípulos en su mente no, tal vez no pasan por alto lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La precisión de Jesús en cuanto al esquema de su muerte, ¿no? O sea, está indicando, ¿no es cierto? Voy a ir, me van a entregar a los principales sacerdotes, escribas. Eso es un paso por paso. Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Es el esquema, ¿no? De su muerte. Y su resurrección, hermanos, es impactante, pues, ¿no? A ver, que no sé, si nosotros escucháramos ahora, ¿no? O de algún pastor, o de un hermano, o alguien, ¿no? Que nos diga, mire, voy a ir así y me van a hacer estas cosas y me van a crucificar. Voy a ir a predicar a tal lugar, entonces allí la gente me va a agarrar y me va a crucificar. Bueno, no es algo impactante, ¿no? Pero cuando se trata de algo que uno no quiere oír, hermanos, resulta demasiado fácil ignorar. Claro, cuando uno no quiere escuchar esas cosas, mejor lo ignoro, ¿no? Esto es aparentemente lo que Jacobo y Juan hacen cuando se acercan a Jesús con un pedido privado. Jesús les pide que sean pues más concretos, ¿no? O sea, que en su petición que hace Jacobo y Juan, que sean pues específicos, concretos. Y ellos les responden que quieren sentarse pues a su derecha y a su izquierda en su gloria. Es fácil, hermanos, criticar su pedido como una búsqueda egocéntrica. Claro, fácil es criticar. Los demás discípulos le critican, pues, y nosotros también de repente podemos estar criticando, ¿no? Parece que eso es una búsqueda egocéntrica, de tener una posición, ¿no? Pero estos dos hombres se han dedicado, pues, al ministerio de Jesús, o sea,
Santiago y Juan se han dedicado realmente al ministerio, al trabajo, ¿no? De discipular, hermanos. Y sus deseos probablemente no eran de naturaleza completamente egoísta. O sea, en realidad, ellos estaban entregados al 100%, pues a la causa de Dios, hermanos. No, no era simplemente palabras. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta, ¿no? Si pueden beber de su copa o ser bautizados con su bautismo. Esa es la pregunta que hace el Señor Jesús. Su copa, hermanos, será pues la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, como dice Marcos 14:36. En la cruz, hermanos, ahí está el Señor Jesucristo sufriendo. No hay más grande sufrimiento, hermanos, que lo que pasó el Señor Jesucristo. Los clavos que le pusieron en la cruz, eso es pasable, hermanos. Que le hayan escupido en la cara es pasable. Que le hayan azotado, pues es pasable. Todo lo que le han hecho, ¿no? Era pasable, hermanos, ¿no? O sea, lo terrible que ha pasado el Señor Jesucristo, hermanos, ¿saben qué cosa es? Aquí dice Marcos 14:36. En la cruz ya, en lo que le pasó, esta experiencia, dice. Abba Padre, dice, ¿no? Ah, no, estas palabras, bueno, pero quiero referirme, hermanos, lo más terrible que pasó en la cruz del Calvario es cuando dijo, um, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa parte, hermanos, es el momento realmente crítico. Ese es el momento. O sea, se separa de su Padre. Nunca Jesús se ha separado de su Padre. El Hijo y el Padre son uno solo, uno solo, uno solo. Pero esa separación del Padre y del Hijo, y justamente esa separación solamente se hace cuando el pecado es la causa, ¿no? De separación de Dios. Y entonces ese sufrimiento ha pasado, o sea, ha pasado la muerte eterna. El Señor Jesucristo ha tenido que morir, pues, o sea, esa muerte eterna es eso, hermano, separarse de Dios. El Hijo se separó del Padre. Entonces, por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió como ser humano la separación. ¿Por qué? Porque estaba cargando tu pecado de ti, hermano, que estás en esta sala, por mi pecado. Esa fue la peor experiencia que pasó el Señor Jesucristo. Lo demás, hermanos, cualquier persona puede pasar. Pero esa experiencia de experimentar nuestra muerte eterna, hermanos, Él lo ha experimentado, separándose de su Padre. Pero al final venció, a pesar de estar separado así por nuestros pecados. Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y luego murió, pues, hermanos, ¿no? Murió. Pero al tercer día resucitó y venció a la muerte, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, porque resucitó. Y ahora nuestro Señor, hermanos, está pues en el cielo. Nuestro hermano mayor es Jesús, está esperándonos Él para que estemos con Él. Y Él está esperándonos en cada momento, en cada situación, acompañándonos también, hermanos, ¿no? Está escuchando nuestras oraciones. Él nos anima para seguir adelante. Él dice, ¿no? Perseveren, perseveren, levántense, sigan. Bueno, hermanos, aquí en Marcos 14:36, ¿no? Dice, y decía, ¿no? Abba Padre, ¿no? O sea, es como decir, papá, papito, algo así, ¿no? Dice, Abba Padre, ¿no? Para ti todas las cosas son posibles, dice, ¿no? Aparta de mí esta copa, dice. Bueno, esto es en el Getsemaní antes que se entregue, ¿no? A la muerte, hermanos. Eh, Él humanamente, su cuerpo tal vez no se resistía a entregarse, dice, aparta de mí esta copa, ¿no? O sea, tener esa experiencia, ¿no? De separarse de su padre, de morir, ¿no? Pero el Señor dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y aquí hay un ejemplo, hermanos, para nuestras oraciones. Generalmente nosotros pedimos
Señor, quiero que mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, por favor, que esté bien, que no muera, ¿no? Que está agonizando, no sé, no quiero que mueras. Pero ese es el deseo humano, ¿no? De nosotros, nuestros sentimientos, no sé. Queremos eso, ¿no? Que todos estén bien, que tengan salvación, que se sanen. Eso también el Señor como humano, el Señor Jesucristo. Pero Él dice, pero no se haga como yo quiero, Señor. Yo quiero una cosa, pero se haga lo que tú quieres, Señor, ¿no? Sino lo que tú quieres. Así debe ser nuestra oración, ¿no, hermanos? Queremos vivir, pero de repente el Señor ve que debemos descansar. Entonces decir, Señor, que se haga lo que tú digas, Señor. No, yo claro, querer, puedo querer, no muchas cosas, no estar enfermo, pero Señor, que se haga tu voluntad. Eso tenemos que pedir en nuestras oraciones, hermanos, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es mejor que lo que nosotros a veces pensamos. Y justamente la voluntad del Padre era mejor, ¿no? Que el Señor Jesús se regrese al cielo y pues nosotros perdidos. No, Él nos ama tanto y gracias a que Jesús, el Padre, permitió que Jesús diera su vida por nosotros, ahora tenemos pues, ¿no? La esperanza, ¿no? De estar con Él por toda la eternidad, hermanos. O sea, aunque estamos ya con el Señor Jesús ahora en esta sala, pues hay que mantenernos así perseverantes, pues hermanos, ¿no? Entonces el Señor veía ese gozo, ¿no? Nos ha visto con anticipación en esta sala ya el Señor y por eso dio su vida, pues, ¿no? Porque aquí tengo mis hijos que van a creer en mí, así que yo quiero estar con ellos. Entonces, por eso ha dado su vida, ¿no? Por nosotros el Señor. Bueno, dice aquí, hermanos, mientras que su bautismo será pues su muerte y sepultura. Así es, hermanos. Su bautismo significa del Señor Jesús, ¿no? Su muerte y su sepultura, y además de eso su resurrección también, pues hermanos, ¿no? Porque eso es lo que se simboliza también cuando nos bautizamos, sepultados en el agua, morimos al pecado, simbólicamente, ¿no? Y salimos del agua, entonces estamos viviendo como hijos de Dios. Cuando llegó, dice la Biblia en Marcos 15, 33 al 47, dice, cuando llegó la hora sexta, hermanos, vamos a ver lo que pasó Jesús en la cruz. Cuando llegó la hora sexta, hermanos, a eso de las 12 del día, hermanos, 12 del día, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hermanos. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, hermanos. ¿Por qué hubo oscuridad? Ayúdenme, hermanos, yo escuché comentarios de que para crucificarlos lo que hacían los romanos era quitar toda su ropa, todo, completamente desnudo, hermanos, completamente desnudos. Así lo clavan en la cruz, para que experimente la vergüenza, hermanos. Y a Jesús le han quitado toda su ropa, completamente desnudo, hermanos, nada de ropa. Así, eso es lo que ha pasado nuestro Señor Jesús por nosotros, ¿no? Entonces, por eso la oscuridad, hermanos, ¿no? Hubo una oscuridad para tapar, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde en que Jesús murió, ¿no? Y a la hora novena, hermanos, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani. No, esto creo que es hebreo, hermanos, ¿no? O arameo, no sé. Eloi, Eloi, lema sabactani, dice aquí, ¿no? Que traducido significa, hermanos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está la experiencia que pasó por nosotros, hermanos. Se ha separado del Padre para que nosotros, hermanos, tengamos la esperanza, hermanos, de vivir eternamente. Ha pagado por nuestro pecado. Entonces, hermanos, algunos al escuchar esas palabras, Eloi, Eloi, lama sabactani, entonces ellos pensaban que están llamando al profeta Elías. Entonces, algunos de los que estaban allí, hermanos, al oírlo, decían, pues, mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja, pues, en vinagre, hermanos, y poniéndola en una caña, le dio a beber, pues, diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle, ¿no? Ahí de la cruz, ¿no?
Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, pues murió pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes el Señor entregó su espíritu a Dios, dice, no, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hermanos, ¿qué pasó en el templo? El velo del templo, hermanos, se rasgó en dos de arriba para abajo. Hay un velo, pues, que separa el lugar santo del santísimo. Recuerden, hermanos, que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces se apertura, pues, ¿no? Ahí el cielo, el lugar santísimo, donde está la presencia de nuestro Dios, para que, hermanos, ya pues uno pueda directamente entrar, hermanos. Ahora nosotros podemos entrar directamente cuando nos arrodillamos en el cuarto, hermanos, directamente estamos ante la presencia de nuestro Señor, ¿no? El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, viendo el centurión. Ahora, ¿qué pasa con el centurión? No, este soldado romano, viendo el centurión que estaba frente a él, ¿no? Ese centurión está viendo lo que ha pasado con Jesús. Ahora, viendo la manera en que expiró, cómo murió el Señor Jesucristo, así vio el centurión. Entonces dice el centurión, en verdad, este hombre era hijo de Dios. O sea, él afirma, ¿no? Este centurión romano dice, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Se da cuenta, ¿no? Había también unas mujeres, hermanos, mirando de lejos entre las que estaban, pues ahí estaban mujeres, ¿ah? Hermanos, pueden pensar que solamente los varones eran discípulos, pero había mujeres también que eran discípulos, hermanos. Miren aquí, María Magdalena estaba siguiendo, de lejos estaba ahí. María, la madre de Jacobo, el menor, de Jacobo el menor, dice, y de José y de Salomé. Estaban mujeres, hermanos, también presentes, las cuales, hermanos, cuando Jesús estaba en Galilea, hermanos, en Galilea, le seguían. O sea, las mujeres siempre han estado, hermanos, detrás, pues no, ahí de los discípulos del Señor Jesucristo y le servían, pues, hermanos. Miren lo que dice la Biblia, hermanos. Le servían, las mujeres estaban detrás preparando seguramente la comidita para el Señor Jesús, para los discípulos, o sea, sirviendo en todo, pues ya saben cómo es una mujer, ¿no? Las mujeres servían al Señor Jesucristo y a sus discípulos, ¿no? Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y luego viene Jesús sepultado, continúa la Biblia, dice, ya al atardecer, hermanos, como era el día de la preparación, hermanos, era viernes seguramente, hermanos, viernes, día de preparación, ¿no? Entonces, hermanos, este día de preparación, es decir, ¿no? La víspera del día de reposo, o sea, el día de reposo sábado. Hermano Aunque, Julio, hermanos, sí, sí, hermana. disculpe, antes que siga, lo que pasa es que quería hacer el comentario antes, pero se me pasó. Cuando usted habla acerca de las tinieblas y habla acerca de la vergüenza de que él estuviera desnudo, o sea, más que eso, mi hermano, más que el tapar a Jesús de que fuera visto desnudo, debemos recordar que Jesús estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, la que había muerto ya y la que iba a morir hasta entonces, o sea, hasta ahora. Entonces, las tinieblas es lo que provoca el pecado, la separación entre Dios y los hombres, ¿cierto? Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Esas horas, ¿cierto? Fueron las horas en las que el Señor recibió toda la ira de Dios sobre él. O sea, la ira que nosotros merecíamos la recibió él. Muy bien, sí, pues, hermanos, no, todo lo que pasó es por nuestros pecados, no, pagar por nuestros pecados, todo eso, ¿no? Y lo más, terrible lo que pasó, hermanos, es haberse separado de su padre. Eso es lo terrible, hermanos. Bueno, pero voy a continuar, hermanos, dice aquí, ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Hermanos, en el pueblo judío no solamente el sábado era día de reposo, habían otros días que eran días de fiesta que también se llamaban días de reposo, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí, ya al atardecer, como era el día de preparación, ¿no? Es decir, la víspera del día de reposo, ¿no? Entendemos nosotros que aquí está referido al viernes y el sábado que venía el día de reposo, ¿no?
Vino José de Arimatea, ¿no? Miembro prominente del concilio. Qué interesante aquí también, hermanos. Un miembro prominente, importante del concilio de los judíos, pues los importantes, ¿no es cierto? De los judíos, que también esperaba, pues, pero dentro de los que están, el concilio de los judíos son los que lo condenan, pues, a muerte, ¿no? Pero, pero dentro de ellos había un miembro, José de Arimatea, que sí creía en Jesucristo, ¿no? Y esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, hermanos, ahí sí ya no se esconde, sino se llena de valor. Entró a donde estaba Pilato, hermanos. Entra donde está Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Pues, generalmente los que están crucificados duran pues días, ¿no? Hasta que su sangre se derrame, todo, muera así, pues no sufriendo, ¿no? Esa era la intención de la cruz, ¿no? Morir en la cruz. Pero Jesús en ese día había muerto inmediato, hermanos. Otros duraban hasta una semana ahí agonizando, hermanos. Entonces Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando pues esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Y a José le dijo, está bien, te entrego el cuerpo. ¿Quién compró? Pues José de Arimatea compró un lienzo de lino, una sábana, ¿no? Y bajándole de la cruz, hermanos, le envolvió en el lienzo de lino, ¿no? Y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. O sea, seguro José de Arimatea tenía pues ya comprado, ¿no? Un sepulcro para él o para su familia, pero ahí es donde lo enterró al Señor Jesucristo y, ¿no? Y pues cerró con una piedra, ¿no? La entrada, una piedra grande sería, ¿no? Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían, estaban mirando. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Eventos estos, hermanos, que están en paralelo con su bautismo en Marcos 1, hermanos. El Señor Jesucristo se bautizó también en el río Jordán. Pero Santiago y Juan no captan, pues, el sentido de las palabras de Jesús y responden con superficialidad, hermanos, que en efecto pueden también. Claro, de repente no entendían cabalmente que era tomar, beber la copa que el Señor bebería y ser bautizado con el bautismo, ¿no? De Jesús. Pero ellos dijeron, sí podemos, ¿no? Jesús profetiza entonces que en verdad beberán, pues. Y Jesús mismo dice, hermanos, que sí, los discípulos beberían su copa y serían bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir. ¿Dónde dice eso, hermanos? En Hechos 12:2. Ahí dice, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. No recuerdo, hermanos, que rey, habría que leer en su contexto, el rey no sé si es Herodes, él quiso matar pues a espada a Jacobo, hermanos, lo ha matado, el hermano de Juan, hermanos. Juan fue el más longevo, o sea, vivió muchos años Juan, ¿no? Dentro de todos los apóstoles, y fue enviado, pues, hermanos, después, al exilio en la isla de Patmos, como dice la Biblia. Juan dice, pues yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, compañero en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así es, hermanos, a causa de la palabra de Dios o de estar con Jesús. Uno bebe pues su copa, ¿no? Así como Jesús, uno es mandado a la cárcel, al destierro y tantas cosas. Pero Jesús indica, pues, hermanos, los lugares ocupados en ocasión de la glorificación. Como dice, hermanos, repito, pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. Claro, el Señor Jesús dice a sus dos discípulos, a Juan y Santiago, le dice, pues, en mi glorificación, o sea, los lugares que se ocupen, ¿no? Para mi derecha y mi izquierda, ¿quién se va a sentar? Eso está establecido por Dios, por nuestro Padre. ¿Cómo respondieron los otros discípulos a la réplica de Jesús, hermanos?
Entre los demás discípulos, hermanos, pues se molestaron, ¿no? No demasiado bien. La misma palabra griega, aganateo, enojarse, se indignaron, hermanos. Los discípulos se indignaron, ¿no? Usada también en Marcos 10:41, cuando Jesús también se indigna, cuando los discípulos están atajando, pues, que a los niños se acerquen a Jesús, se indigna, ¿no? Es más que enojarse, hemos dicho, ¿no? Entonces, para los discípulos, designa en Marcos 10:14, dice, el enojo de Jesús ante el intento de mantener a los niños apartados de él. Jesús reúne entonces a todo el grupo para compartir una de sus más profundas enseñanzas, hermano. Le señala que los gobernantes paganos en este mundo, hermanos, los gobernantes paganos, usan el poder ¿para qué, hermanos? Para obtener ventajas personales, ¿no? Pero en el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios, o sea, en la iglesia, hermanos, en la iglesia, si alguien va a tener un cargo, anciano o cualquier otro cargo, no es para obtener, pues, ventajas personales, hermano, no es. Y entonces, si alguien está pensando así, hermanos, pues está mal, pues. De repente alguien quiere ser un pastor, quiere ser el ministerial, quiere ser el presidente de la misión y todo. Y si están con intereses humanos, pues eso está mal, pues está completamente mal, ¿no? Pero en el reino de Dios el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. Si alguien tiene una responsabilidad de pastor o ministerial o presidente de la misión, ¿para qué es, hermanos? Para elevar, para bendecir a otros, para servir. Es el servidor de todos. Así tiene que ser, hermanos. Ojo para reflexionar aquí, hermanos. Reflexionar, hermanos, ¿no? Yo recuerdo que un grupo de Estados Unidos llegó, no sé si aquí, no sé a qué lugar, ¿no? Los cantantes de este cuarteto, los heraldos del rey, y cualquiera iba a pensar, pues no se alojarán pues en un hotel 5 estrellas. No, hermanos, es decir, no, ¿cómo nos vamos a alojar en un hotel? Queremos alojarnos en la casa de los hermanos. Y así se han alojado en la casa de los hermanos, han comido la comida de los hermanos, todos. Porque ellos querían seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, pues. Hermanos, el que quiere ser importante dentro de la iglesia tiene que servir a todos, servir. Ese es el ejemplo del Señor, ¿no? Y es para que reflexionemos, hermanos. Jesús está a la cabeza como rey del reino de Dios. ¿De qué manera, hermanos, está la cabeza del Señor? No. Hermanos, eso de la cabeza es cuando entrega pues su propia vida. Eso quiere decir cabeza. Entregar la propia vida. Entregó su propia vida. Eso quiere decir cabeza. Su propia vida en rescate. No precisamente lo que sus seguidores esperaban escuchar. ¿No? Ahora, finalmente, hermanos, la pregunta para ti, hermano, que estás en esta. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo? ¿Qué significa para ti, hermano? Ser siervo o servidor de otros. ¿Qué significa para ti, hermano? Hermana, ¿cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? ¿Cómo estás manifestando, pues, este principio de que estamos aquí como cristianos, como siervos? ¿Cómo estás manifestando, ¿no? En la interacción cotidiana, diario, con las personas que te rodean, tu familia, vecinos en tu trabajo, en la iglesia, con los hermanos? ¿Cómo estás manifestando, ¿no? Este principio de ser servidor, no cada día? A ver si alguien quiere testificar, hermanos. A ver, ¿alguien puede prender su micro, hermano, hermana? Aló, ¿Alguien hermano. quiere? Sí, hermano, a ver, testifique, Ayer, hermano. antes de ayer, yo fui a un laboratorio para análisis clínico para estudiar cómo estoy, todo. Entonces, y me sacó todo. Primero le enseñé la Biblia, pues, ¿no? El sábado, la ley, todo. Entonces, ya, pues, ahora a sacar sangre. Entonces, terminamos todo, ya todo. Me entregó el papelito, contraseña, ¿no? Entonces, acá de 3 horas va a estar. Entonces, no me cobró nada
pero yo también me olvidé. Fui de Avenida Los Incas, Avenida Cultura. Entonces me recordé de que no había pagado y no me había cobrado también 140 soles. Entonces regresé, entonces le pagué y entonces puede sacarme de orina también. Sí, ¿cuánto cuesta? 15 soles. ¿Y cuánto tenía? 10 soles. Y me recibió 10 soles y así quedó, hermano. Y ahora, ayer fui a recoger todo y ahora, hoy día, vamos a estudiar todos los que tenemos ese análisis de sangre. Entonces, para saber cómo estamos, qué dolencia tenemos, porque eso es, se llama pues análisis DHL. Así que en eso estamos hoy día, hermano querido, para Muy saber bien, cómo aspecto físico en la sangre, células, todo, todo, todo. Entonces vamos a aprender y también para cuando visitamos sabemos qué tipo de enfermedad tiene la persona, ¿no? Eso es, hermano. Muchas gracias, muy hermano. bien. Muy bien, hermanos. Pues sí, hermanos, tal vez la palabra clave para responder esta pregunta es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice que todo el poder está en mis manos, el Señor Jesús, no, la vida, la muerte está en mis manos. Todo el poder en el cielo, en todo el universo está en mis manos. El Señor Jesús nos dice, por tanto, ustedes, mis hijos, no, vayan a discipularnos, dice, ¿no? Hagan discípulos, dice, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Y a los que crean, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, dice. Enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Discipular, hermanos. Me parece que, hermanos, el servicio es discipular. Discipular, cuando ya conocemos nosotros, hay que enseñar estos principios, ¿no? En la casa, a los hijos, a la familia, a los vecinos, como dice el hermano Celso, donde está yendo también allí, él está mostrando la palabra de Dios, ¿no? Para que sepan también lo que dice Dios, ¿no? Discipular en la iglesia, a los hermanos, que aprendan a salir a predicar, a visitar, ¿no? Vivir bajo los principios de Dios. Discipular. Bueno, es lo que el Señor dice, ¿no? Vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Eso pienso personalmente que es el servicio. Y como añadidura, si hay que ayudar en alguna otra cosa, hermanos, también que necesita la gente ayudar, pero eso es secundario. Pero lo principal, discipular, ¿no? Discipular. Sí, hermano Marcelino. Eh, la lección tiene algunos comentarios por acá. Dice, en su vida, las elecciones, Cristo dio una perfecta ejemplificación del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está ministrando constantemente a otros. Hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Eso dice también Mateo 5:45. El Padre encomendó al Hijo este ideal del ministerio. Jesús fue dado para que permaneciera a la cabeza de la humanidad y enseñara por su ejemplo qué significa ministrar. Toda su vida estuvo bajo la ley del servicio. Él servía a todos, ministraba a todos, vez tras vez. Jesús trató de establecer este principio entre sus discípulos. Cuando Santiago y Juan le pidieron la preeminencia, les dijo, mas entre vosotros no será así, sino el que quiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su rescate por muchos. Eso dice también Mateo 20, 26, 28. Esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 289. Jesús les preguntó a Santiago y a Juan, ¿podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Cuán poco comprendían ellos lo que significaba este bautismo. A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. El Señor, en su representante al siervo fiel y humilde, el que no se ensoberbecerá ni pensará de sí más elevadamente de lo que deba pensar. La vida de tal siervo será dedicada a Dios como un sacrificio vivo, y esa vida será aceptada, usada y sostenida. Dios anhela hacer sabios a los hombres con su propia sabiduría divina para que esa sabiduría pueda ser ejercida para provecho de Dios. Él se manifestará a sí mismo mediante el consagrado y humilde obrero. Por lo tanto, ese mismo vislumbre nos muestra a nosotros como Amén, amén. siervos, obedecerle a Dios hasta la muerte. Ojalá Amén. esté en la acción. Muy bien, hermanos, sí, pues, hermanos, como dijo ahí el comentario de que Dios usará al humilde, ¿no? Siervo para mostrar su gloria, ¿no? A este mundo, ¿no? Así que, hermanos, pidamos a Dios que nos utilice también en este día, en esta mañana. Vamos a despedirnos. Hermana Mónica, por favor, ¿nos podría despedir con la oración? También, hermano, yo quería hacer un comentario antes, ¿cierto?, acerca del servicio. El servicio es poner a otros antes que a nosotros. Cuando Jesús hace el lavamiento de los pies de sus discípulos, ellos no podían creer lo que estaba haciendo Jesús, porque la persona que por lo general lavaba los pies en alguna reunión era un sirviente, una persona anexa, no era una de las personas que estaban allí participando de la reunión. Nosotros estamos llamados al servicio, a servir a otras personas, y el servicio no siempre es cómodo. Es decir, en este caso de Jesús, ¿cierto? No era cómodo lavar pies sucios, ¿cierto? Todos magullados por el caminar. No es, a mucha gente no le es agradable. El servicio no siempre es agradable, pero el servicio finalmente es un beneficio para la persona que lo recibe y finalmente también para la persona que lo hace, porque cuando uno ve la alegría de la otra persona en el servicio que ha recibido, uno también se siente contento, uno también se siente feliz. Da pudor hablar de lo que uno hace, eh, pero solamente puedo decir de que cuando uno comienza a practicar el servicio por los demás, se siente también que va creciendo espiritualmente y se va despojando de ciertos egoísmos. Entonces, la invitación es a que podamos practicarlo. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, por todas sus bendiciones, por un nuevo despertar, y agradecidos también, mi Señor, porque usted se dio hasta el final, aún con miedo, mi Señor, aún con temor de todo lo que iba a pasar, mi Señor Santo. Usted fue obediente y usted eh, fue fiel, mi Señor, hasta el final, mi Señor Santo. Padre bendito, le queremos rogar que podamos ser también hijos fieles y obedientes, Señor,
a pesar de lo que se nos presente por delante, mi Señor. Padre amado, le queremos rogar que podamos no solamente ser fieles y obedientes, sino que también podamos ser buenos siervos, mi Señor, que podamos acudir en ayuda de aquellos que nos necesitan, que podamos hacer ese trabajo al cual fuimos llamados, mi Señor, que es el rescate de aquellos que están en las tinieblas aún. Padre bendito, a lo mejor en nuestro corazón también hay algo de oscuridad. Mi Señor Santo, alumbre usted con su Santo Espíritu, mi Señor. Quite todo lo malo, mi Señor. Quite todo, todo que haga, mi Señor, todo aquello que nos haga a caer, Padre bendito, mi Señor. Todo eso todo ese rasgo de viejo hombre que pueda quedar en nosotros, mi Señor, arránquelo usted, Padre bendito, y Señor, que cada día podamos morir al yo, Padre bendito, para ir a sus pies, para servirle como es agradable, Padre bendito, para usted, mi Señor. Sabemos que ya nosotros no podemos hacer nada, usted lo hizo todo, mi Señor Santo, pero sabemos también que sin usted no podemos hacer nada. Es raro, mi Señor, pero es así. Es un misterio todo esto, mi Señor, a veces para nosotros, pero solamente debemos dejarnos guiar por usted, Padre bendito. Mi Señor, en este día, que nuestros pasos sean guiados por el buen camino, que nuestra vida, mi Señor, pueda ser llena de usted, Padre bendito, y que podamos ser cartas abiertas para aquellos que nos vean, para que le vean a usted en nosotros, mi Señor Santo. Sea usted con cada familia aquí representada, mi Señor, con cada problema, con cada aflicción, mi Señor, que podamos mirarle a usted. Sabemos que no merecemos nada, mi Señor, mas lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hermanitos, hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.